Querido Oscar, es realmente muy impresionante sentir la energía que han capturado, sobre todo las telas, que son como una estructura ósea del proyecto. Ellas traen una energía, que tú siempre hablas de una energía negra. Háblanos de toda esa vuelta que ha dado esas telas desde que las llevas arrastrando por el mundo, si esa palabra cabe. Sí, no, María Belén, pues primero que todo un privilegio y eso es todo un honor que después de 7 años que nosotros iniciamos esta conversación, ¿no? Aquí en esta sala, para ser más precisos, y esa investigación, ese experimento, esa curiosidad se casó con el deseo de saber cómo más allá de simplemente la estética y la capacidad personal de yo sentir y tener esa angustia tan personal, cómo compartirla y cómo evidenciarla en otros lugares del mundo, independientemente de su realidad sociopolítica. Estábamos jugando con esta materia y con esta energía que sí era claro que había que moverla y trabajarla y sentirla. Venecia, digamos, es esa primera iteración, esa primera relación y esa intervención que yo hago en la Bienal, en la fachada del pabellón principal. Nace aquí en esta investigación en la Universidad Nacional. Sigue esa andancia, esa búsqueda. Uno de los proyectos importantes que comienzan como a aterrizar como esas ideas es un proyecto como una comunidad chamánica en las afueras de Seúl, en Corea del Sur, donde con estos líderes comunitarios y sus creencias espirituales, y yo personalmente entregándome también a esa cultura, teniendo la certeza que a través de algún medio nos podíamos comunicar. Esa comunicación se logró caminando la selva, identificando lugares precisos para hacer las instalaciones de estas telas. Y así sucesivamente se traslada como esa curiosidad. También se hizo una manifestación de estas telas negras en una bodega en la bahía de Bakú. Bakú que tiene esta fachada de ser opulente. Azerbaiyán es este país que tiene esa fachada de oligarca, ¿no? Pero en el momento de que tú entras y comienzas a navegar estas poblaciones en las fronteras con Rusia, la realidad es totalmente otra. Y evidenciamos la opresión, evidenciamos el colapso industrial, evidenciamos estas comunidades en desespero. También es importante resaltar la invitación que el Museo de Palestina me hizo y hicimos una intervención en East Jerusalem. Y yo creo que el contexto estaba tan cargado que simplemente se intervinieron las telas y se dejaron colgadas en un patio donde a la legua tú veías esta gran construcción, este gran edificio con la bandera de Israel, y abajo estaban estos salones totalmente destruidos de comunidades palestinas, con todas esas trabas y con todas esas restricciones que existe para que esas comunidades y esos palestinos estén totalmente oprimidos en su realidad y vivencia precaria. Y así se vienen desarrollando otros proyectos como en un templo romano del siglo II en Pula. Pula es un puerto industrial en Croacia que habla de las mismas condiciones precarias del contexto industrial. Y las telas, muy similar como lo que se mostró en Venecia, se vuelven estas sombras, estos testigos. Podemos decir de que las telas así sucesivamente se convierten en estas cintas de grabación. La intención y el camino, la misión de este proyecto colectivo se comienza
a consolidar en un centro comercial también, en una ciudad como Shanghái, que se entregó absolutamente al consumo, y poner estas telas en el contexto de una exhibición, en el sótano de este edificio, también se vuelve como este testigo de una realidad que está ahí como debajo de la corriente, ¿no? Creciendo, permeándose, moviéndose. Y yo creo que estos proyectos son quizás testigo de cómo en diferentes partes del mundo han sido parte de la noción de una energía oscura, de una energía negra. Una idea que también tú constantemente traes, ¿no? El problema que es que atacan la diversidad, que están extinguiendo la diversidad. Y eso en cierta manera es toda la obsesión que tienes también con ese sector de la población, que puede ser una clase obrera o cualquier clase que está oprimida en un círculo de donde no pueden salir porque no tienen oportunidades, porque están obligados como una condena, como una especie de cárcel. Aquí se siente un laberinto circular, da vueltas y vueltas sobre sí mismo esa energía maligna por todo eso, ¿no? Cae la industria, pero ¿qué pasa con la gente que vive en la industria? Siguen atrapados en un drama de marginalidad, un proyecto social que nunca los incluye y parece que no los va a seguir incluyendo nunca. El dibujo que es parte de la sala principal es también un gesto a la historia de tal vez de esa ruptura, ¿no? Que hubo al principio del siglo XX, cuando el muralista Diego Rivera hizo esa intervención en la Torre Rockefeller en Manhattan, en Nueva York. Y estos capitalinos rechazaron ese mural por esa propuesta política, por esa propuesta socialista, comunista. Se paró firme y decidió no cambiarla, le pagan y los Rockefeller destruyen el mural. Para mí eso es símbolo de esa ruptura, ¿no? De estas dos ideologías, no poder llegar a un acuerdo. Y este dibujo hecho en grafito de 40 centímetros por 40 centímetros es un gesto tal vez a ese momento, es un dibujo que capta también la idea como del colapso, ¿no? Del derrumbe, ¿no? El templo, la casa. Sí, pero a mí me parece importantísimo que la lucha no solamente es una lucha de condiciones materiales, ¿no? Por eso también me encanta esa condiciones aún por titular, que no se refiere a la condición material del proletariado, del marxismo, de una lucha de clases, de una rebelión, de una revolución, de una transformación social. Yo pienso que aquí se invocan fuerzas muy espirituales, es una lucha también espiritual. Tal cual como se ampliaron también los Mateos, estos Mateos representantes de una clase obrera, de una clase obrera precaria. Y fue importante como que apoderarme de ese contexto folclórico, de la mano con la idea de rechazar los espíritus malignos, ¿no? Aquí se siente esa presencia maligna como una fuerza negativa de lo espiritual, como parte de lo que es también lo sagrado, que finalmente también es una batalla por la persistencia de la luz. Quizá yo lo definiría así, y en esa batalla tú estás invocando que hay que luchar contra esa fuerza oscura, que hay una pulsión muy potente en toda la exposición que está enraizada con la necesidad de la itinerancia, del movimiento, del viaje, de la energía de la migración y en general de concebir el mundo como una gran unidad y una gran energía que está en constante tejido, ¿no? En estos proyectos, irónicamente, moviéndome entre Palestina y Bakú, en un viaje que despegó de Tel Aviv hacia el Mediterráneo, y me interesa mucho también cómo desde el avión tiene uno la capacidad de atravesar todas estas zonas
están tan amarradas por opresiones sociopolíticas y también en la idea de uno moverse y tener la libertad. En realidad no debería ser un privilegio, debería ser, digamos, el derecho humano de, como lo digo yo, de uno moverse como un ave migratoria, ¿no? El ave migratoria pues no se mueve por otras condiciones naturales. Antes de despegar, una familia árabe desconsolada, en llanto, de repente me comunican que uno de sus familiares falleció y iba a ser incluido en la bodega del avión, que asumo de que eso es muy común, de que en muchos vuelos, sea nacionales o internacionales, los difuntos están trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Siendo repatriados. Eventualmente le dan permiso a este difunto que sea incluido en las bodegas del avión y despegamos. Y en el momento que uno despega, pues con este conocimiento, con esta información, en un viaje nocturno, el avión despega hacia el Mediterráneo, coge curso derecho, sube aproximándose a Turquía. Y antes de coger curso derecho de nuevo para finalmente pasar Turquía y entrar a Azerbaiyán y aterrizar en Bakú, este terreno, que no es imaginario, pero todo este terreno que existe a mano derecha, y yo sentado en la ventana, de una me pone a pensar en Siria, me pone a pensar en Irak, y también con la realidad de estar en este avión con este difunto, esa sensación tan fuerte. Naturalmente lo carga uno, ¿no? Lo carga uno y tal vez, digamos, yo personalmente me nutro de toda esa energía. Y tal vez volviendo al título del proyecto, de todo esto que en estos momentos estamos presenciando aquí en el Museo de la Universidad Nacional, Condiciones aún por titulares, es como que tampoco se está señalando algo en específico, sino que abarcar, digamos, toda una serie de realidades que todos estamos implicados en ella. Entonces no quiero jugar a la noción de que este proyecto se trata simplemente de un contexto nacional colombiano. Es importante tener en cuenta de que esto también nace de un punto de vista de la humanidad en sí, ¿no? Eh, y, de que hay que, digamos, buscar una hermandad o buscar eh, tener esa conciencia colectiva. Ese yo creo que es más como mi deseo, mi punto de vista. Un proyecto como Frecuencias habla claramente de eso, donde estudiantes de la edad de 11 años a 18 están descargando su inconsciencia y su conciencia en estos pupitres de escuela, en estos salones, y comienzan a desarrollarse estos tejidos, estas pinturas que tal vez, digamos, es agresivo intervenirlas, pero vamos a unir, ¿no? Vamos a unir estos planos, vamos a unir estos planos, vamos a unir estos pupitres de un estudiante de Johannesburgo, de Buenaventura, de Tokio, de Singapur, de Nueva York. Hay una intervención que utiliza el recurso que encuentra y es ese patio blando que ya estaba en un estado de deterioro porque incluso había que intervenir, drenarlo, estaba inundado. Y ve ahí la necesidad como de integrarlo. Entonces ordena unas excavaciones que se forman unas ondas como si hubiera habido también un golpe que mueve todo el suelo. El piso se levanta, todo lo que es base y fundamento de las cosas está en destrucción, ¿no?
y se siente una gran soledad que tratas tú de nivelar con eh, esta descarga también de una energía más llena de colores y tratando de acompañar esa claridad y esa, en cierta manera, esperanza que trae por sí el inicio de la vida en los niños. Entonces, hay una descarga muy fuerte ahí en esas imágenes de lo que hemos simplificado como trincheras, pero es más que eso, ¿verdad? Sí, sí, es como digamos, digamos en términos de instalación y de movimiento, ¿no? Es como las trincheras atacan también al museo, atacar el espacio y se encuentran con esta instalación en paralelo de estas pinturas de frecuencias también con la idea de frecuencias, ¿no? De movimiento, de una esperanza. Pero el mismo proyecto después de 10 años nos dice que el estudiante que fue parte a sus 10, a sus 11, a sus 12 años y ahora acá, ese mismo estudiante que está en la Universidad Nacional, nos dice que entonces todo esto es continuo, de que esa presencia tiene que ser continua, de que tiene que seguir luchando. Dicen los filósofos desde que tenemos noticia de lo que se ha escrito, que el mal es producto de la ignorancia, de la falta de conciencia, del no conocer, pero también existe otra realidad y es que es una presencia. Tú hablas de una descarga, una necesidad de exorcismo. Tú estás invocando el mal no para saludarlo y venerarlo. Tú lo que haces es invocarlo para exorcizarlo, que lo veamos y lo expulsemos, ¿no? Yo siento que es una descarga un poco de buscar acabarlo, por eso hay una energía también destructiva en la instalación, ¿no? Que no es violento, en realidad es una acción de descarga, de sacar, de botar, de expulsar, ¿no? Y en esa medida creo que la instalación es bastante espiritual. Los Mateos, los Años Viejos han sido han sido testigos también de estos movimientos, de esta energía, porque ya no son los 250 Mateos, Años Viejos que fueron hechos un mes antes de su quema, sino que llevan 7 años como testigos de diferentes mundos, de diferentes realidades, de diferentes contextos, para finalmente participar en esta realidad colectiva, ¿no? Y expulsar, ¿no? Vamos a expulsar. La idea de la religión aquí confunde mucho. Las bancas, que son un elemento muy misterioso que traes a esa constelación de fuerzas, ¿no? Es también una constante esas esculturas en el patio, con esa mole de hierro que pesa 1.700, 2.000 kilos, cada cosa de estas, ¿no? Que cae y también destruye esa banca. Todos son formas de profanación, en cierta manera, pero al mismo tiempo son exorcismos, pero al mismo tiempo es mostrar lo opresivo que ha sido la institución eclesiástica. Sí, no, efectivamente, tal vez para mostrar su mutación y esa noción de opresión sistemática a través de los tiempos, fue importante meterlas en un contenedor y que llegaran al puerto de Buenaventura, como una importación de un artículo que se consume más en este país. Yo creo que el arte siempre parte de una experiencia muy radical de las cosas, ¿no? Aunque no nos interese hablar de ellos, aunque solamente sea un punto adentro del inconsciente, pero que nos mueve la pasión, ¿no? Porque todo esto es muy apasionado, cosa muy afectiva, tu trabajo es afectivo.
y es también de una pulsión psíquica muy, muy radical, ¿no? Entonces ahí puede haber una clave. Yo creo que finalmente toda experiencia estética parte de una experiencia radical con la realidad, ¿no? Pues es absolutamente obvio de que esto nace de experiencias, de sentimientos de injusticia, que son muy puntuales y son muy digamos, de señalarlas y se puede decir de que es muy fácil, digamos, apropiarlas y instrumentarse uno de ellas. Una de las cosas que es importante para mí no es utilizar la tragedia específica, no quiero nutrirme de una imagen fuerte de una atrocidad en, en las comunidades vulnerables de nuestro país para darle fuerza a mi obra, o a la instalación o al proyecto. Quiero que exista más bien como esta nube negra, como este peso. Para mí es mucho más importante eso. Y tampoco quiero aludir a la historia del arte contemporáneo, que obviamente tiene que estar ahí, porque pues yo la estudié y soy artista contemporáneo, pero no quiero escudarme. Pero aquí veo yo una cosa que realmente es exquisita en términos de lo que es la historia del arte, y es que se mueve al extremo el concepto de pintura, ¿no? Las telas con su peso, que logras que la pintura sea un peso tanto como lo es el hierro fundido en una escultura, que logras que tenga una evocación presencial, matérica, orgánica, que evoque en alguna medida el cuerpo a veces, o presencias, cosas, pero está en una instalación en donde realmente lo que uno siente es el recurso escultórico. Entonces es llevar el límite extremo la pintura como escultura, ¿no? También es parte como de esa urgencia, del deseo de devorar, como de abarcar, ¿no? De que el cuerpo sea parte como de esa afronta, de ese ejercicio. Y a través no de la escala como algo monumental, pero también la escala como esta relación corporal. Y con el deseo de que sea suficiente para hacer ese exorcismo, que se habla desde lo espiritual, que se habla también de lo estético, de lo informal, pero que al fin y al cabo, hablando desde el contexto de la pintura, de que todas estas telas sean hechas con el mejor lino, con la mejor calidad de pintura, esa estructura formal histórica ya es suficiente. Y meterle mano y sacarla de esa imposición histórica también. Sí, la rebeldía que te encanta y que la necesitas para tu trabajo, ¿no? Es parte de tu forma de crear. Y yo creo que de todo gran artista no es posible crear nada. Precisamente la creación es un rompimiento, es una liberación, un punto de fuga, es una anomalía, ¿no? Sí, no, absolutamente.